Bueno, vamos a hacer una cosa, intentarlo, ¿no? Antes de que, porque me interesaría poder que quede grabado el encuentro. Vamos a hacer una cosa, voy a finalizar la llamada y después voy a volver a abrir y van a tener que volver a ingresar ustedes, ¿sí? Para ver si una vez que ingresamos puedo habilitar la grabación, ¿sí? Bueno, aparentemente no lo logré por ahora, me dice grabación, graba tu llamada, pero no me aparece que esté grabando. Graba tus reuniones, pero en ningún lugar me dice iniciar, ¿no? Por lo tanto, no me permite iniciar la grabación. Bueno, entonces, vamos a tener que hacer el encuentro igual más adelante, avancemos un poquito, voy a intentar nuevamente, pero aparentemente no nos va a dejar grabar. Igualmente yo, si ustedes tienen un grupo, para las compañeras que no hayan podido sumarse, avísenle que intentamos grabar, pero que no se pudo, por un tema de Meet, digamos, no es una situación que podamos controlar. Bueno, quería comentar algunas cuestiones primero antes de ir directamente a la consigna del trabajo integrador, que tiene que ver sobre todo con las actividades propuestas durante el cuatrimestre, ¿sí? Estuve observando que hay varias propuestas de intervención que yo fui dejando durante las clases y veo que hay poca intervención, ¿sí? Es decir, había una actividad en la cual tenían que hablar sobre el origen del sistema educativo, es decir, del nivel inicial, y responder a los interrogantes que retomamos el encuentro pasado. Eso sí lo hicieron. A la semana siguiente yo les propuse que lean el apartado sobre el ideario de la educación infantil, prestando atención sobre todo a Froebel y a Montessori, y que luego volvieran a su comentario en el foro y agregaran algo sobre Montessori y Froebel. La verdad es que muchas participaron, pero muy pocas hicieron esta segunda actividad. Es decir, muchas contestaron y siguieron contestando durante lo largo de la semana. Pero no he visto respuestas añadidas sobre Froebel y Montessori. He visto algunas, 3 o 4, pero no se corresponde con la cantidad de respuestas que ya tenía ese foro, ¿se entiende? ¿Saben a qué foro y a qué cuestiones le hago referencia? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, entonces, en el primero, y ahora voy a ir al aula, sí.
Voy a ir al aula, así les digo específicamente la clase, la fecha, como para tener una idea. Y, a ver, a lo que voy es, la instancia de acreditación de ustedes es el trabajo integrador que propuse, ¿no? Pero la idea de este entorno virtual es ir haciendo un acompañamiento. Entonces yo les doy lecturas, consignas, nos encontramos, intervienen. Entonces ahí yo voy haciendo una guía de su proceso. Si ustedes no intervienen o no explicitan lo pedido en las consignas, no puedo hacer un acompañamiento. Y hay una posibilidad de que si uno no va haciendo el recorrido, uno como docente no va supervisando el recorrido, después se encuentren con situaciones desagradables en los trabajos de acreditación. ¿Se entiende? Si tal vez ustedes tenían una idea errada de lo que Froebel propone y no lo escribieron, y después lo hacen en la instancia de evaluación, es una situación compleja. ¿Sí? Por eso lo digo, porque tiene que ver con su proceso. Ustedes seguramente están leyendo, seguramente están avanzando, pero si no dejan los comentarios o no intervienen a los foros, es muy difícil. Igualmente estoy pensando para historia en el próximo cuatrimestre hacer más actividades obligatorias, porque veo que las actividades obligatorias, por lo menos cuando en política me ha pasado, responden mucho mejor que a las actividades de acompañamiento. ¿Sí? Así que en el segundo cuatrimestre, en lugar de hacer un trabajo integrador, pensar todo el cuatrimestre, voy a hacer 2 o 3 trabajos grandes obligatorios, ¿sí? Digamos, como para hacer una continuidad. Yo entiendo que ustedes estarán con múltiples actividades, con muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, esto es todo el tiempo, avanzar, a intervenir, leer, y si no intervienen en las actividades propuestas, como es hacer un comentario en un foro, es muy difícil que yo pueda hacer el seguimiento, el acompañamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Por mi parte, por ejemplo, no había visto que usted intervino en ese foro, digamos, como un comentario. Entonces, hay veces que a mí no me llegan las notificaciones y si no entro directamente al foro nuevamente, no lo leo. Obviamente que no estoy diciendo que no fue una irresponsabilidad mía, pero muchas veces me pasa eso y muchas veces me pierdo de algunos comentarios en el foro. Ujú. Eh, entonces, nada, por mi parte me pasa eso, pero sí, obviamente que, bueno, voy a intentar volver a comentar desde ese aspecto que pide usted. Sí. Y bueno, y también la semana pasada les había pedido una actividad grupal, que por lo que veo lo hicieron 2 grupos, muy interesante la propuesta, lo que hicieron las compañeras. No sé si ustedes accedieron a la consigna, la leyeron, lo que se pedía. ¿Saben cuál es la consigna? Sí, la de la imagen, buscar una imagen, Exacto. La consigna es, redactar lo que uno ve. dice, buscar una imagen de la educación en la primera infancia del siglo XIX, subirla al foro, describirla y comentar por qué la eligieron. Luego deberán explicar brevemente cómo se dio el origen del nivel inicial en Argentina, haciendo referencia a ese escrito en la Ley 1420. ¿Sí? 2 grupos lo hicieron. No, es grupal, no puede ser individual. Por eso la consigna plantea que tiene que ser de carácter grupal hasta 5 integrantes, pueden ser 3, 4, 5, y una sola de las integrantes debe hacer el comentario en el foro y escribir el nombre de todas las restantes. ¿Sí? ¿Y por qué les digo también esto? Es decir, yo le pongo fechas, ¿no? O sea, yo coloco la actividad. Supónganse que ustedes ahora intervienen. Yo ya a partir de la semana que viene, bueno, cuando sea la entrega de trabajos, voy a estar abocada a la entrega de trabajos, a las correcciones de los trabajos integradores. Y no voy a poder hacer el seguimiento de lo que escribieron. Sí, puede ser en parejas. De a 2 me están preguntando. A lo que yo voy es que yo lo planteo, a ver, son decisiones pedagógicas, ¿sí? La organización del programa tiene una lógica que tiene que ver con el seguimiento de los momentos históricos del nivel inicial. Tiene una lógica también las intervenciones. Digamos, que ustedes intervengan a la par de que están haciendo el trabajo integrador,
no sería muy beneficioso, porque ustedes ahora tendrían que haber intervenido anteriormente y ahora estar abocados al trabajo integrador. ¿Se entiende? Lo que hoy tiene que ver con un tema organizacional. Y así yo interviniera y les dijera, tienen que modificar esto, tienen que modificar lo otro, ya están en el momento de hacer el trabajo integrador. Ustedes tenían que llegar al trabajo integrador con todo ese recorrido hecho. ¿Sí? Digamos, hay una ausencia de seguimiento en gran parte de los grupos y eso puede jugarles en contra o no en el trabajo integrador. ¿Se entiende? Digo, yo les estoy explicando desde dónde es la propuesta y que estoy viendo que no están haciendo el seguimiento que la propuesta requiere. ¿Sí? Entonces, la semana pasada le había propuesto esto de algo grupal, porque también pensé, bueno, tal vez individual es como muy engorroso, una sola persona tener que hacer varias actividades juntas. Bueno, grupal, cada uno se van comunicando, van haciendo alguna parte, van haciendo puestas en común e intervienen. Y me parece una propuesta interesante, no sé qué pensarán ustedes. Por lo menos las actividades que dejaron las compañeras que yo ahora las quiero mostrar, me parecieron muy interesantes. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien, ahí está la consigna, el trabajo grupal, y acá está el grupo de Camila, Jimena, Bianca y Jessica. Eligen una imagen, la comentan. Yo en este caso lo que les dije es que la imagen, digamos, yo quería que busquen una imagen del siglo XIX y también lo digo para los grupos que van a entregarlo próximamente. La imagen tiene que ser del siglo XIX, ¿sí? 1800. Está muy linda la imagen, muy interesante para analizar, pero la imagen es ya de mediados del siglo XX. Esto será década del 50, 60, por ahí, ¿no? Sí, 60, por ahí. ¿Sí? Es decir, la imagen no se ajustaría a la consigna, pero igual estaba muy bien el desarrollo, porque después, fíjense, acá en la imagen se ven a los pequeños distribuidos en distintos tipos de organización, algunos en pupitres individuales, otros en mesas redondas, ¿sí? Y se ve que hay un espacio de arte, que hay un espacio que simula una cocina, ¿sí? Es muy interesante las ventanas, hay también plantas dentro del espacio, vinculada a la naturaleza, ¿sí? Pero no se relacionaría con el origen del nivel inicial, ¿no? Acá las compañeras hicieron el desarrollo muy oportuno. Este grupo es el de Bárbara, Alicia, Janet y Fernanda, y esta imagen sí está más vinculada al siglo XIX, ¿no? Se podría decir fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde se ve el vínculo del trabajo con la tierra, el contacto con la naturaleza, ¿sí? Los niños y niñas, trabajando la tierra, vinculándose desde el juego, desde el trabajo, desde el trabajo colectivo, la exploración, ¿sí? Y ellas también hicieron un desarrollo muy interesante sobre el origen. Digamos, no era algo muy extenso, pero sí me parecía interesante la propuesta de que ustedes busquen una imagen, que puedan explicar, haciendo una relación con lo que vieron en el video, digamos, porque en el video también mostraban imágenes de ese momento, vinculando con el origen, empezar a sintetizar el origen del sistema educativo, que además también esta propuesta se vincula directamente con el trabajo integrador, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, dentro de lo posible les propongo que si a ustedes les interesa, hagan esta intervención y lo hagan con algún grupo, pueden ser de 2, 3, 4, hasta 5 personas, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran comentar? No, profe.
Recuerden que si pasan por alguna dificultad o necesitan algún acompañamiento más pormenorizado, me avisan, ¿sí? Bien. Bueno, avanzamos en la consigna del trabajo. Ahora sí me habilitó a iniciar la grabación. ¿Vieron? Persevera y triunfarás, se llama esto. Bueno, ahora sí puedo grabar, que era una de las cuestiones que más me interesaba, la explicación de la consigna y después avanzar en el marco teórico. Voy a compartir. ¿Pudieron ver la consigna? Sí, profe. Yo sí. Ahí está. Esperen que se me cerró. Esperen un segundito. Ahí está, ¿lo ven? Sí, profe, ya aparece. Bárbaro. Bueno, trabajo integrado al primer cuatrimestre de ambas asignaturas. A mí me pareció apropiado, dando que la mayoría de las estudiantes comparten las dos asignaturas, poder hacer. La primera idea era de trabajos diferenciados, pero después viendo las dificultades en la virtualidad, la suma de entregas y cuestiones, me pareció interesante unir una sola entrega para ambas materias, pero con consignas diferenciadas, digo, porque no estamos viendo lo mismo en las dos asignaturas. Vemos algunas cuestiones diferentes y otras que tienen puntos en común, ¿sí? Bueno, esta actividad va a ser de modalidad individual. ¿Por qué? Porque en el segundo cuatrimestre las actividades van a ser mayormente grupales, ¿sí? Y eso también lo voy diciendo como para que vayan organizando con quién pueden trabajar, en el caso de que sean recursantes, empezar a tener contactos con las chicas de este año. En este caso va a ser modalidad individual. La fecha de entrega es el 6 de julio, ese día se cierra, no va a haber posibilidad de entregar otro día, ni de enviar por mensaje, a menos que ustedes tengan alguna dificultad para subir el archivo o algo, que en este sentido espero que puedan entregarlo antes de la fecha, ¿sí? Es decir, ustedes prueben hacer la entrega, no lo terminen ese mismo día a la tarde, porque si tienen dificultades para ingresarlo, después yo no voy a admitirlo. En el caso que ustedes no puedan entregar el trabajo, o lo entreguen y quede pendiente de aprobación, porque esas son las condiciones, es aprobado, pendiente de aprobación, lo que van a tener en las entregas para poder comunicarles antes de que termine el cuatrimestre, que es el 16 de julio, si están aprobadas o no. En el caso de que no estén aprobadas, darles ya las consignas al recuperatorio que van a tener que entregar en la primera semana de retorno de clases. ¿Sí? Entonces, la entrega es el 6 de julio, van a tener que hacer una presentación, no es una carátula, pero la intención es que tenga un formato, nombre y apellido en el cuerpo del trabajo. Esto lo digo porque, digamos, si ustedes no ponen su nombre en su trabajo, no lo voy a leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más que ustedes estén en un campus y que a mí me diga que tal persona lo entregó, ustedes cuando hacen un trabajo, y lo digo por experiencia que me ha pasado el año pasado, ¿sí? Entregan un trabajo, tiene que estar, primero que nada, el instituto, la materia, quiénes son ustedes y el desarrollo del trabajo, ¿sí? Porque me ha pasado el año pasado también que a pesar de estar en campus, yo guardo los trabajos. Entonces, cuando yo guardo el trabajo, al no tener nombre, después no puedo identificar quién es, ¿sí? Entonces, en ese sentido es importantísimo que en el inicio pongan el formato, si quieren copiar el formato de este, lo utilizan y ponen, bueno, fecha de entrega, estudiante, nombre y apellido. Tienen que realizar el trabajo en Word, ¿sí?
Por eso está en la fuente, Tañus Roman 12, interlineado 1.5, alineación justificada, y va a tener una extensión máxima de 10 páginas, tamaño A4. ¿Sí? El trabajo debe ser entregado en las 2 aulas en el caso que la estudiante curse ambas materias. En el caso que curse solo una, en la misma leyenda. Entonces ponen su nombre y apellido y ponen entre paréntesis historia. Quiere decir que solo cursan historia, entonces van a responder solo las preguntas de historia y la común para ambas. ¿Se entiende? Y si están en las 2 materias, tienen que entregar en los dos campus porque debe quedar registrada la entrega y la aprobación, ¿sí? Porque el campus es un espacio formal, es como si fuera el aula, y ahí tiene que estar registrada su entrega. Bien, ¿alguna duda sobre el formato, la organización, los tiempos? Profe, sí, yo tengo una duda con respecto a lo de la carátula, ¿no es cierto? O sea, Sí. no hacemos la carátula, porque nosotros lo que habíamos visto con Vanessa Cantero es el tema de hacer la carátula donde va el nombre del instituto, el año, el curso, el nombre del profesor, el nombre de las alumnas. O sea, no iría a una primer página con esa carátula y después comenzar el trabajo. Directamente comenzamos así. Exacto. Exacto. Porque esa contaría como primera página. ¿Entienden? Claro. A ver, si ustedes se están organizando y ya están trabajando una carátula, cómo se hace y demás, pueden hacerla y no contaría como desarrollo. Si ustedes ya lo están trabajando, a mí me parece interesante poder implementar trabajos de otras asignaturas. ¿Ustedes están trabajando cómo se construye una carátula? Es que lo vimos en primer año nosotras, que todos los trabajos teníamos que entregarlos así con todas estas características, por eso lo pregunto para ver si lo incorporamos. Bárbaro. Si lo hacen así, mejor. Esa hoja no contaría. Yo lo digo también porque el año pasado, me han llegado trabajos de decir, bueno, trabajo de historia, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, no me decía quién era, ni a quién correspondía, no había ningún tipo de señalamiento, por eso ahora lo remarco. Los trabajos del año pasado yo no les pedía todo esto, pero después había estudiantes que me entregaban con una carátula y había estudiantes que no. Entonces ahí residía el problema. Así que bueno, si ustedes lo hacen de esta manera, a mí lo que me importa es que estén los datos. Ustedes lo hacen tipo carátula y ustedes ya tienen ese formato y lo hacen y después empieza las respuestas, digamos. Pero tiene que estar necesariamente su nombre y apellido y responder a esta organización de la escritura del trabajo. ¿Sí? No alcanza Sí, profe, con que en el archivo diga su apellido. Claro. ¿Sí? Entonces, aunque en el archivo diga su apellido, en el trabajo tiene que estar su nombre y apellido. Sí. Profe, y con respecto a las asignaturas, ¿eso también estaría dentro de lo que son las 10 páginas? ¿Cómo asignaturas? Disculpe, con respecto a las actividades, ¿eso entraría dentro de las 10 páginas, las consignas, digamos? No, las consignas no. Las 10 páginas son del desarrollo. ¿Entiendes? Si ustedes ponen la consigna, no entra dentro de las 10 páginas. Yo digo 10 páginas de desarrollo. O sea, desde el momento que ustedes empiezan con primer punto de historia, ahí empezamos a contar las 10 páginas. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. De nada. Sí, porque las consignas, es importante que esté la consigna, es importante que haya una presentación, pero no es algo que yo voy a ponerme a leer, porque es algo que construí yo. La idea es focalizar en la mirada de la consigna y ver si sus respuestas responden a lo que se pide. ¿Sí? Bueno, avanzamos en la consigna de historia, ¿sí? Punto 1. A partir del video Historia del nivel inicial, que es el primer video que vimos este año, realizar un registro de los planteos centrales en la organización del nivel inicial en Argentina. Pedagógico, político, económico. A ver, acá quiero explicar algo, ¿sí? El video es muy amplio y habla hasta nuestros días. Yo quiero que focalicen la mirada en el periodo histórico que estamos desarrollando, es decir, el origen del nivel inicial. Pueden dar algunas reseñas si les interesa de lo que sucedió a posteriori,
Pero mi intención es que focalicen más que nada la mirada en ese momento, ¿sí? Entonces ustedes ven el video, realizan un registro de lo que dice el video, pero en donde van a profundizar y desarrollar más es en el origen. ¿Qué pasó? ¿Cómo se inició? ¿Qué cuestiones vio Sarmiento? ¿Cuáles fueron las primeras maestras? ¿Cuál fue la primera formación? ¿Sí? Entonces, en el primer punto, ir al video específicamente a eso. Bien. Punto 2. Relacionar lo observado en el video, por eso les digo que focalicen ahí, porque si hablan de más cosas no les va a servir para el segundo punto. Ustedes pueden hablar del peronismo, pueden hablar de la década del 90, pero lo que les va a servir para ver el segundo punto es el origen, ¿sí? Cuando hablan de la escuela nueva, de Froebel y demás. Relacionar lo observado en el video con el planteo de Mónica Fernández Páez acerca de el origen de una pedagogía para la primera infancia, de la conquista hasta la independencia, que esto es lo que vimos, ¿se acuerdan las consignas que compartimos la vez pasada? Sobre el planteo de la idea de maternidad, de la idea de infancia, de qué cuestiones sucedían, cómo se originó la primera institución para la infancia en el virreinato, ¿sí? Cómo se fue transformando a partir de la intervención de otros actores, ¿sí? Bien, punto B, pensamiento pedagógico relacionado con el nivel, el desarrollo de los aportes de Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, ¿sí? Sobre todo Froebel y Montessori, que es donde nos posicionamos. Pero bueno, Comenius, Rousseau y Pestalozzi está en la introducción que yo les hice en la actividad, ¿sí? Entonces la intención es poder reconocer desde dónde surge el pensamiento de la educación en la primera infancia. Vieron que Comenius, Rousseau y Pestalozzi, los tres hablan de la educación desde la cuna. Entonces desde ahí hay que partir. Entonces, todo esto vinculado al video. Este pensamiento pedagógico viene de una idea de infancia, una idea de educación desde los primeros años de vida. Después se empieza a institucionalizar de la mano de Froebel, ¿sí? Y Montessori como representantes de la escuela nueva, y esto es tomado por Sarmiento y implementado en el sistema educativo argentino. Entonces, desarrollar el pensamiento sarmentino, la formación de docentes y los primeros jardines de infantes y los debates por la legalidad. Esto quiere decir que el inicio del origen del nivel inicial, pero también los resquemores o las dudas que existían en relación a un nivel para niños tan pequeños, ¿sí? Esta idea de si el Estado debía intervenir o no, en qué porcentaje, cuál era la utilidad de invertir en el nivel inicial, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con la consigna? Digo, esta consigna que es específica de historia. No, profe. Es lo que fuimos recorriendo, lo que fuimos trabajando. Sí tienen que tener un poder de síntesis importante, porque recuerden que aquellas que cursan historia y política tienen que repartir las 10 páginas en las dos consignas, ¿sí? Aquellas que solo cursan historia pueden utilizar las 10 páginas para hacer solo estas dos consignas y las 5, que es común. Y la consigna común para ambas asignaturas, el punto 5, es a partir de los textos trabajados, Filmus y Glus, Ayuso, Fernández Paz y el video especial Ley 1420, desarrollar. El contexto de surgimiento de la ley, político, económico, social, histórico, que bueno, en historia, como no lo abordamos desde el planteo específico del Estado oligárquico liberal, pueden retomarlo, no solo del texto de Ayuso, sino del video de Pinó, porque en el video hablan sobre el contexto político, Roca, Sarmiento, ¿no? Esas cuestiones pueden retomarlas. B, explicar los debates que le dieron origen, específicamente del video. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los debates? Los debates se sucedieron en el Congreso Pedagógico de 1882, en la actual Plaza Miserere, donde se empezó a debatir sobre qué tipo de educación se quería para la nación argentina. Y en el punto C, desarrollar las principales características de la Ley 1420 y su vínculo con el nivel inicial.
¿sí? Que esto es algo que estuvimos abordando a partir del texto de Ayuso. ¿Sí? ¿Alguna duda con estas consignas? Aproximadamente, yo hacía un cálculo, si desarrollan las consignas de ambas materias, y aproximadamente serían 2 páginas, es decir, 2 carillas de desarrollo por consigna, ¿no? Para tener las 10 páginas aproximadamente. Yo lo digo como para que lo tengan en cuenta. Aproximadamente cuando van haciendo un borrador y volver al borrador, ¿sí? Si la intención es que haya una narración que se entienda, que sea clara, digamos, no punteos, no quiero un punteo, pum, 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 datos, no, quiero un desarrollo. Quiero que expliquen, bueno, la historia del nivel inicial, la historia del nivel inicial en Argentina comienza con esto, que pasó esto en aquel lugar, por esto y por esto. Punto. Después avanzamos, pero tiene que haber una narración que se entienda, ¿sí? Porque también a veces lo que sucede es que al apremiar los tiempos o el desarrollo, muchas veces optan por tirar ideas, ¿sí? Y eso no me posibilita a mí entender el alcance de la comprensión. Si ustedes lo comprendieron o copiaron un punteo y lo dejaron así. Sí, digamos, esto tiene que ver con una elaboración y una reelaboración, por eso también les doy 15 días. Y hoy no les voy a dar actividades aparte para que durante esta semana empiecen a profundizar en el desarrollo de las consignas, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. En el debate que se dio en el Congreso, ¿tenemos que poner el principal debate en relación a la Iglesia o más ampliado? ¿Qué sería más ampliado? Otros temas que surgen en el Congreso, porque yo tengo como más centralizado el que se dio de si la escuela era laica o no. Sí, sobre que se termina planteando de que la ley 1420 es tolerante a las religiones, como dice Pinot. Pero sí poder hacer una reseña que había cosas que estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo en la gratuidad, en la gradualidad, en la secuencialidad de los contenidos, digo, en esas cuestiones estaban de acuerdo. El punto de debate fuerte que termina levantando el Congreso cuando se van los católicos es el de la laicidad, ¿no? Vos podés hacer referencia a que hubo otros debates que estuvieron de acuerdo y que eso es lo que termina de romper y que recién en 1884 se termina aprobando la ley. Bueno, gracias. De nada. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda, inquietud, algo que quieran comentar sobre la consigna? Bueno, entonces, yo les quería mostrar una línea de tiempo que el año pasado yo les daba a las chicas para que hagan un trabajo en realidad a eso, pero a mí me parece que ahora les va a servir como para pensar la utilidad de una línea de tiempo, como para organizar los momentos históricos. Yo encontré una línea de tiempo en internet sobre el nivel inicial que es interactiva y es interesante porque ordena y organiza los momentos de surgimiento de este nivel, ¿sí? Acá está una línea de tiempo de la historia a nivel inicial, ¿sí? En un formato, pero me parece interesante porque uno puede cliquear en cada espacio y tiene, bueno, una imagen, explica la situación o el acontecimiento y avanza un poco más, ¿no? Y acá también hay videos, entonces, por ejemplo, yo les quiero dejar el link de esta línea de tiempo porque me parece interesante poder interactuar, y ya que estamos en la virtualidad, en algún tipo de propuesta
que no sea tan lineal como la lectura de un capítulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice 7 de agosto de 1779, fundación de la Casa de Niños Expósitos. Virrey Bertis crea la Casa de Niños Expósitos para la atención asistencial de niños abandonados. Entonces, si uno ingresa, este no está disponible. Va interviniendo, ¿sí? Es decir, ustedes, estos datos ya los tienen profundizados en el abordaje de Fernández Páez, pero es interesante ver, por ejemplo, en 1823 la creación de la Sociedad de Beneficencia, ver cómo esta institución se va modificando según la organización. La fundación de la Casa de Niños Expósitos se crea por una necesidad de peligrosidad de esos niños abandonados que ya habíamos hablado en otra oportunidad. Eso era una política, pero de época colonial, de la colonia. Cuando estamos hablando de la creación de la Sociedad de Beneficencia, ya estamos hablando luego de la independencia de Argentina y cuando se empieza a pensar en la organización de un Estado-nación, ¿sí? Acá ya estamos hablando de Rivadavia. Después avanza, 1848, Sarmiento se inspira en cunas públicas y salas de asilo en Europa, ¿sí? Porque eso es interesante poder pensarlo. Se inspira más que nada en el nivel educativo primario, digamos, en Estados Unidos, en Francia, ve las cunas públicas, las salas de asilo, pero también tiene contacto con el nivel inicial a partir de entablar una amistad con Horace Mann y Mary Peabody, que era su esposa, que lo acerca a la formación de docentes, ¿no? Por ejemplo, acá avanza, ¿no? 1870, fundación del primer jardín por Juana Manso, ¿sí? Subvencionado, y que empieza a utilizar el método froebeliano, ¿sí? También en las actividades que enviaron los grupos de las compañeras, empiezan a entablar esta relación entre el planteo de Sarmiento y cómo ve el posicionamiento de Froebel. Acá tenemos en 1875 la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que promueve la creación de jardines de infantes, que es anterior a la Ley 1420, que también habilita la creación de estos espacios. ¿Sí? Me parece interesante poder pensarlo, ¿no? Acá está la Ley 1420, la fundación del primer jardín de infantes en La Plata, la iniciación de la formación de las maestras jardineras fue a partir de 1886. Ahí vemos porque la Escuela Normal de Paraná se crea en 1871, pero hasta 1886 no hubo un espacio privilegiado para el nivel inicial. Acá hay una de las cuestiones, ¿no? En 1900 Leopoldo Lugones desestima la importancia del nivel inicial, ¿sí? Y funda Rosario Beria Peñalosa el anexo a la Escuela Normal de La Rioja. A ver cómo se empieza a extender, porque los primeros anexos fueron en Entre Ríos y en Buenos Aires y empiezan a ampliarse a lo largo del país. ¿Sí? Es muy importante lo que Lugones planteaba, porque ahí es una disputa en relación a la intencionalidad del nivel. Se suponía, como se había creado con la fundación de la Casa de los Niños Expósito, que el Estado creaba el nivel inicial para atender a esta infancia desprotegida y abandonada, es decir, esta infancia tenía que tener un espacio. Lo que va a decir Lugones es que en realidad el Estado está haciendo una inversión que no es necesaria, porque en realidad cuando empiezan a registrar quiénes envían a sus hijos al jardín de infantes son las clases acomodadas, según el planteo de Lugones, ¿no? También hay que pensar dónde estaban esos jardines ubicados, porque seguramente se ubicaría su jardín en un pueblito, asistirían las familias, pero no estaban en lugares céntricos. Entonces lo que Lugones propone es que el nivel inicial no tiene sentido, en realidad no tiene sentido que el Estado como tal lo sostuviera desde su administración y su organización, y a partir de esto se da un retroceso en el nivel, se cierran los institutos de formación, se cierran jardines,
y el nivel queda desestimado durante un tiempo y vuelve a surgir con la idea del el movimiento de escuela nueva, ¿no? Que se hace muy fuerte a partir de la década del 20. Bueno, acá podemos ver que hay algunas cuestiones que también seguramente eh, hemos trabajado también en política, ¿no? En 1920, acá dice, hay un movimiento de renovación pedagógica, también lo vimos a partir del video de Escuela Nueva. En 1946 la ley Simini, ¿sí? Pero que fue derogada en el 51. En el 51 la creación de inspección de jardines de infantes. Y bueno, después avanza en el golpe militar, la ley 26.206 y demás. Lo que me interesa es que uno puede recorrer lugares, espacios interactivos donde pueda también intervenir, y sería interesante también que ustedes, para estudiar, digamos, para organizarse, también crean una línea de tiempo, ¿no? Más adelante, el cuatrimestre que viene, les voy a solicitar que confeccionen una. Pero la intención sería también que la utilicen como herramienta de trabajo. Si ustedes tienen que formar y organizar una actividad, poder hacer una línea de tiempo para poder establecer en qué momento sucedió distintas cuestiones y quiénes fueron los actores principales. ¿Sí? Bueno, ahora quería avanzar un poco. ¿Ese link, profe, lo va a subir en Sí. la clase siguiente o? No, esta, seguramente mañana, porque no voy a poder seguramente hoy, pero mañana voy a subir ese link, y también para política tengo que subir unas cuestiones también para aportar como cuestiones, digamos, que no son obligatorias, pero que me parece que les puede servir para encarar el trabajo. Mañana lo subo. Mañana lo subo seguramente en la misma, no sé si en el trabajo integrador, pero tal vez crea como una clase más y ponga ahí la situación como sitio, ¿no? Como para requerir ahí, ponga un texto. Acá les dejo el sitio que les mostré en el encuentro, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, yo quisiera profundizar, avanzar un poco. En la última actividad sería en el último planteo, que es la organización del nivel inicial. Cómo se empieza a organizar dentro del sistema educativo, ¿no? De la mano de Sarmiento, de la mano de las maestras que venían a organizar la formación docente. Y acá hay varios nombres que podríamos pensar: Juana Manso y su hija, pensar en Mary Peabody, que también ayudó a unar criterios y a traer personas idóneas para la formación. Sarah Eccleston, ¿sí? Como pilares que avanzaron en la formación de docentes desde una mirada freudeliana, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí es donde se crearon la Asociación Pro Difusión del Kindergarten y las kindergarterinas, que era como se les llamaban a las maestras jardineras en el origen del nivel, ¿sí? Bueno, ahora les toca a ustedes hablar, así que quiero que empiecen a comentar cuestiones que tienen que ver con Sarmiento, la organización, qué pudieron leer, si tienen algo subrayado, señalado que nos quieran leer sobre este capítulo, que es el capítulo 3, si mal no me equivoco, de Un jardín para la infancia, capítulos 3 del texto de Fernández Páez. Así podemos avanzar un poco en el abordaje de la ley 1420. ¡Qué silencio! ¿Tienen algo anotado, algo para decir? ¿Avanzaron en las lecturas? Digo, porque si no hay nada para decir estamos un poco complicados, ¿eh?
Sí, profe, podríamos decir que cuando Sarmiento vuelve de su viaje a Europa y ahí de Estados Unidos, vino con esa idea de cómo hasta en esos lugares ya estaba el nivel inicial, ya se está implementando con la idea de Froebel, ¿no? Las ideas froebelianas. Y él Ujú, escribe en 1849, se llama De la educación popular. ujú. Ahí plasmó todas las ideas que trajo, que luego se tomaron como insumo para la creación de este nivel inicial, ¿no? Para unos comienzos en Argentina, porque no todos estaban a favor, no todos tenían las mismas ideas. Ujú. Algunos pensaban que esto no iba a ser, que no iba a funcionar, o que no se le tenía que dedicar ni dinero ni tiempo. Bien, sí. En ese sentido, Sarmiento, a ver, Sarmiento no estaba en Chile cuando viaja a Europa. Sarmiento estaba exiliado en Chile porque estaba en contra de Rosas, que era el gobernador en ese momento de Buenos Aires, y él se exilió en Chile, escribía en un periódico, empezó a escribir educación popular, y el ministro chileno lo envía a un viaje, bueno, a Europa, donde fue a Francia, y a Estados Unidos más tarde. Y ahí vuelve él a Chile con estas ideas y, como decís vos, escribe educación popular. Después él vuelve a Argentina eh, porque la intención era derrocar a Rosas de su gobernación. Se alía con Urquiza, que era un caudillo entrerriano, y Urquiza derrota a Rosas en Caseros, la batalla de Caseros. Entonces, a partir de ahí, ya Sarmiento empieza a tener un espacio en la política argentina, siendo que su eh, más cercano enemigo, porque no iba a ser el último, hubo otros más, había sido derrotado, ¿no? Entonces ahí él empieza a ocupar cargos públicos, empieza a hacerse cargo de la dirección de educación de la provincia, empieza a intervenir y de a poco a gestionar aquello que había él pensado, ¿no? En un nuevo viaje a Estados Unidos viene Mary Peabody, vienen con eh, creo que 65 docentes, si mal no me equivoco, Sí, 65, profe. docentes, y es más, era tan el afán de replicar lo que vio en Massachusetts, que era el lugar donde era originario Horace Mann y Mary Peabody, que hasta trajo el mobiliario de las escuelas, trajo las réplicas de mobiliarios en barco para hacer el mismo aula que él había visto en Estados Unidos. Y a partir de esto empieza la formación de docentes, ¿sí? 1871 se crea la Escuela Normal de Paraná, que empieza a formar para el nivel primario, y que luego iba a anexar la formación de nivel inicial, es decir, para maestras eran, supónganse, 3 años, pero después cuando terminaban y se recibían, anexaban, continuaban 2 años más y se recibían de kindergarterinas. ¿Sí? Jimena, ¿querías comentar algo? Sí, profe, justo estaba buscando la fotocopia, algo que había marcado de los primeros jardines de infantes, justo lo que estaba diciendo usted, que decía que en 1883, a pedido del nuevo director, se anexó un departamento infantil al frente de la cual estaría la profesora Eccleston. Para equiparlo se solicitaron útiles y enseñanza, el mobiliario para 30 niños en la Casa Stank de Nueva York. Ese número entendía la capacidad óptima para trabajar con el método froebeliano. En el transcurso de los 6 meses que tardó en llegar el material, Sally estudió español ante la duda que despertaba el método en las familias de alto nivel en Paraná. Solo concurrieron en el kindergarten 15 niños, decía, y al año siguiente la sala estaba llena de los niños a partir de 3 años y medio hasta los 6. Que primero, en la primera instancia no era muy bien visto el método que querían imponer en ese momento. Fíjense que no existía el cuidado de la primera infancia por fuera de su madre. Es decir, los niños estaban con sus madres todo el tiempo, con sus familias. No, no es ahora que uno puede decir, bueno, ahora
hoy en día es muy difícil que niños de edad temprana estén en las escuelas, no todos. Y hay niños que a veces ingresan a primer grado de primaria, primer año de primaria, y no pasaron por sala de 5. Digamos, estamos en el 2021. Entonces, en ese contexto, imagínense, era un experimento raro que tenían que depositar a sus hijos en una institución educativa, cuando la institución educativa iniciaba cuando eran más grandes. Entonces, pero esas 15 familias que depositaron esa confianza, después lo que hicieron fueron replicar lo que sucedía y al año siguiente se llenó. ¿Sí? Entonces, en ese sentido también pensar cómo eran propuestas totalmente innovadoras, porque hasta ese momento, digamos, no es que no había educación sistematizada, pero una educación bastante conservadora, retrógrada, ligada a la colonia, que era solo la enseñanza de las primeras letras. Este tipo de estrategias, de propuestas, donde el niño puede jugar, estar libremente, a generar actividades con la naturaleza, como lo vimos en la imagen que compartieron las compañeras. Digo, esas cuestiones era algo impensado para niños de tan corta edad, ¿no? Entonces, ver en ese contexto, ¿no? La fe que se tuvo en el nivel y también en la formación de las docentes para ese nivel. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En los asilos, ¿era paga la educación? O sea, ¿los padres pagaban para que los niños estén ahí como internados toda la semana o todo el mes? Sí, era como un lugar de cuidado de esos niños, sería como los pupilos, tal vez alguna vez escucharon. Tenía que ver con esto, digamos, ante la dificultad para poderse hacer un seguimiento de su cuidado, sí se pagaba para que asistieran a estos lugares. Pero lo interesante es que se fue transformando a partir del método freudeliano en no solo, no meramente cuidado, sino también enseñanza. ¿Sí? Porque en algún punto empieza a modificarse esto. Piensen en la misma Casa de Niños Expósito. La Casa de Niños Expósito primero era cuidado y decir orientación de la conducta, de las malas conductas de estos niños, ¿no? Que esa era la primera idea, pero después empieza a hacerse labores, trabajos, propuestas, hasta que María Sánchez de Thompson, ¿qué hace? Empieza a crear un espacio de aprendizaje, de enseñanza, una escuela, y que no era solo para los niños que estaban ahí, sino también para los niños de la clase trabajadora que quisieran asistir. Entonces ahí vemos que lo que empieza siendo un mero lugar de cuidado y contención termina transformándose en un espacio de enseñanza. ¿Sí? Cuestión que ahora lo podríamos pensar con algunas, haciendo anacronismo, por supuesto, ¿no? Si estamos pensando década del 90, 2000, crisis, se le cuestionaba mucho a la escuela, que la escuela contenía mucho y enseñaba poco, ¿sí? Y si vemos el origen, en realidad el origen de los niveles es anterior, es todo lo contrario. El nivel inicial, por ejemplo, se originó como contención y cuidado, y luego avanzó en la enseñanza de contenido, ¿no? Y eso también es importante resaltar, porque mayormente aún hoy hay prejuicios en relación al nivel, que también plantean que tal vez no es tan necesario, que no se debería invertir, que habría otros agentes educadores que podrían cumplir la función como las madres, o también que la formación de docentes del nivel inicial es muy sencilla, porque seguramente les pasará que les dicen que están con goma eva y plasticola y papelitos de colores, digo, ahí no es difícil de romper ese estereotipo, pensando que la enseñanza destinada a la primera infancia es más sencilla la formación que otras formaciones, ¿no? Es algo totalmente erróneo. Pero me parece interesante porque esto que estábamos hablando de Lugones, los ataques no terminaron en la organización del nivel. Cuando el nivel inicial forma parte de la Ley de Educación Federal, ahí no termina la deslegitimación del nivel. Eso se continúa dentro de las representaciones sobre el nivel inicial. Digo, y uno como
como futuras docentes, como formadoras de docentes, uno tiene que romper esos estereotipos. Bien, avancemos. ¿Qué más sucede? ¿Qué nos dice Fernández Páez? Sobre Sarmiento, ya vimos que trajo todo a Estados Unidos, empezó a organizar la formación, se empiezan a formar docentes, se empieza a preparar el método froebeliano. ¿Qué es el método froebeliano? ¿Qué propone? ¿Cómo es la enseñanza desde Froebel que no proponen otros pensadores? ¿Qué características tiene el pensamiento de Froebel? Propone, por ejemplo, el valor educativo del juego, da como una serie de principios para la educación, y siempre esto estaba ligado, ¿no?, a la idea una idea religiosa, porque él era protestante, entonces eso todavía no se separaba, lo religioso todavía estaba, pero sí ponía como, por ejemplo, el valor educativo del juego, como los niños aprendían sociabilizando y también en contacto con la naturaleza. Esas ideas que todavía no estaban, porque como antes dijo usted, solamente se enseñaba a leer y a escribir, y muy por encima, porque si vamos a ver el video de la ley 1420, escribían ni siquiera en papel, sino que en una caja con arena, era todo muy básico. Sí, y eso estaba ligado más que nada porque el papel era carísimo, solo gente de ciertas posiciones tenían el papel. Pero es muy interesante lo que vos decís, porque esta idea del paidocentrismo, que es uno de los principios que plantea Froebel, es algo central, porque es poner en el centro al niño. Cuando la enseñanza hasta ese momento ponía en el centro ¿a quién? Al docente. El docente era el centro del saber. ¿Sí? Es más, en las aulas tradicionales, el docente tenía una tarima. Entonces el maestro estaba por encima del resto. Y lo que venía a hacer era, seguramente esto lo vieron en pedagogía, a imponer contenido y nada más. No había posibilidad de discusión, de creatividad, de imaginación, de descubrimiento. Todo eso lo viene a traer Froebel y otros pensadores de la escuela nueva. Sí, ¿quién levantó la mano? Esperen. Yo, profe, iba a agregar también eso de que usted habló y que coloca a la mujer como educadora con una función clave para el desarrollo de todos estos niños, ¿no? ¿Y por qué pone a la mujer como educadora? ¿Por qué está en ese rol? Digo, lo pregunto para todos, ¿eh? Claro, y más que nada vimos esta idea de la maternidad, la idea de las nodrizas, ¿no? ¿Quién va a estar con los niños en la primera infancia si no iba a ser una mujer? Una mujer que era naturalmente dulce, bella, cariñosa, sensible, paciente. Digo, ven que todas estas cualidades están anexadas a la maestra jardinera como representación, ¿no? Si Claro, nunca puedes tener un mal día como maestra jardinera. Sí, Anabel. Comenio también lo decía, que la educación viene desde la cuna y ya era cuestión de género que la maestra sea mujer, porque iba a propiciar una buena educación, como madre, como cuestión de género. Sí, Giacomeño en el siglo XVII lo atribuía, y Pestalozzi también, porque Pestalozzi decía que era desde la cuna y atribuía un rol central a la mujer. Es más, su obra es cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Entonces, es el rol de la mujer en este sentido, cómo desarrolla. Y después también está Rousseau, que está vinculado más que nada en su novela, ¿no? Porque en la vida real Rousseau abandonó a sus hijos y no los educó a ninguno, pero desde su novela pedagógica, El Emilio, dice que el niño sigue, digamos, desde la infancia hay diferentes tesis. Hay una tesis que dice que el niño es naturalmente malo y que la sociedad tiene que intervenir para que pueda vivir con otros, es como un pequeño salvaje. Y hay otra tesis, que es una de las que persigue Rousseau, que dice que el niño es naturalmente bueno, que en realidad es la sociedad la que lo pervierte, ¿no? En su educación, en su desarrollo. Entonces, ¿él qué va a decir? Que el niño tiene que ser libre,
tiene que sufrir consecuencias, tiene que tomar elecciones, tiene que descubrir. Entonces, en ese contexto, tiene digamos, es una pedagogía más laissez-faire, dejar hacer que suceda, y no tan intervencionista. Pero sí plantea también el rol de la mujer como educadora. Entonces, ahí interviene en relación a la unión de la idea de maternidad con la de docente, ¿no? Ojo, docente de la primera infancia, ¿no? Aclaremos que las mujeres estaban destinadas únicamente a el nivel inicial y primario. Después cuando hablamos secundario, terciario, eso era exclusivamente del hombre, porque el hombre tenía, desde esta mirada, un raciocinio superior que la mujer no podía alcanzar. Entonces, en realidad, lo que más valía en la primera infancia era el cuidado y la protección, no tanto el intelecto, ¿sí? Entonces ahí la mujer lo que iba es a moldear la conducta del otro, a intervenir como guía, a posibilitar los recursos para la exploración, pero no había un desarrollo intelectual avanzado. Digamos, este era el posicionamiento mirado desde el patriarcado, ¿sí? Como ve a la mujer como objeto nuevamente, que satisface esa necesidad que tiene que ver con educar a la primera infancia a partir del cuidado. Pero cuando se tenía que pensar en la educación para los sectores dirigentes o para el futuro, seguía estando en manos de los hombres. Y bueno, esto se vio también en el video, no sé si lo vieron, en el video cuando Pinot habla del debate en el 82, que fueron las maestras, ¿sí? Y que Sarmiento se puso como loco porque decía, ¿cómo las mujeres maestras van a decidir el futuro del país? Claro, después se retracta, pero ya lo había. Como le convenía, porque él creía que iban a estar del lado de la iglesia. O sea, bueno, Claro. son mujeres, son católicas, y no, estaban del lado del posicionamiento liberal, entonces ahí cambió de idea. De hecho, no participó porque estaban las maestras en el Y no participó porque lo convocó Roca también. Ah, Era otro de sus enemigos. Entonces, justo que Roca convocara y que lo ponga como, digamos, como presidente a él, era una provocación. Entonces él directamente, Roca sabía que no iba a intervenir. Sí. Y además después despotricaba contra las maestras, despotricaba contra la iglesia, ¿no? Siempre desde la pluma, ¿no? Siempre escribiendo esos comentarios. Pero digo, este fue el puntapié para la creación de la ley 1420, ¿sí? Después hubo otro congreso en el año 1900, que fue el Congreso de las Docentes de la Primera Infancia, que ahí intervinieron todas las kindergarterinas, ¿no? Con Sara Eccleston a la cabeza, Vera Peñalosa y demás, sobre la legitimidad del nivel. Que ahí es donde estaba en disputa con Lugones sobre la continuidad o no de estas prácticas. Pero bueno, no avancemos tanto, porque tal vez digan, el Congreso de 1900 es el que tiene que ver respectivamente con el nivel inicial. Y en relación a la ley 1420, bueno, se da el debate, se está de acuerdo con un montón de cuestiones, como que sea gratuita, obligatoria, bueno. Pero cuando se empieza a hablar sobre la religión, a ver, había dos posturas muy claras. Los católicos decían que no podía haber educación sin religión, porque cómo podría moldarse la conducta de los sujetos, alejándolos del pecado solamente interviniendo desde la iglesia. Claro, algo más relacionado a lo moral, ¿no, profe? Claro, que era la educación que se llevaba adelante hasta ese momento. Es más, Rosas era uno de los que, bueno, él no habilitaba mucho la educación, ¿no? Es más, se termina de desestimar la Casa de Niños Expósito en ese momento con Rosas, después resurge. Él no le daba mucha importancia a la educación, pero cuando hablaba de educación siempre estaba enfocando en la educación colonial. Era una educación para el liberalismo muy retrógrada. Entonces decía, no, bueno, la educación liberal tiene que ser una educación que tenga que fe en la razón, que puedan educar al futuro ciudadano, que era lo que se trataba de buscar, porque en paralelo se estaba formando el Estado-Nación, estaban llegando las inmigraciones europeas y de países limítrofes, y había que crear el ser nacional.
para tener los futuros ciudadanos que intervendrían a posteriori. Entonces, en ese contexto, los católicos decían, no, a ver, hay que formar en la religión, en la fe, en la moral. Y los liberales decían que no, que la única fe había que tenerla en la razón. Y que también esto sería un obstáculo a las personas que venían de otros países. Porque imagínense, si uno intenta convencer a las familias para que envíen a sus hijos a instituciones nuevas que nadie conoce, porque ahora todos conocemos lo que es una escuela, pero ese contexto no existía. Y encima le decís que se le va a imponer, además que se le iba a imponer el ser nacional, se le va a imponer una religión que no estaban de acuerdo, digamos, no iba a poder sostenerse. Finalmente, bueno, eso fue en el 82. En el 83 los católicos mandaron al Congreso una nueva propuesta que fue rechazada, y en el 84 se propuso nuevamente, ayornada, esta propuesta y se aprueba, ¿sí? Pero ahí hay una discusión, porque en realidad se dice que la ley 1420 es laica, pero muy bien Pino lo dice, es tolerante de las religiones, no es laica. Porque si fuera laica no podría haber lugar a la religión en la escuela. Y muy bien sabemos que hay muchas escuelas confesionales que tienen religión en sus horas de clase. Digamos, en la actualidad no estábamos bajo la ley 1420, pero está amparada la posibilidad de la religión. ¿Sí? Sí, lo tiene como materia. Claro. Entonces, al intervenir, lo que hace, al decir que es tolerante, y lo que dice que la ley 1420 no es que no va a habilitar la enseñanza de la religión, dice, se va a poder enseñar religión antes o después del horario de clase con ministros autorizados. Y no habla de la Iglesia Católica, habla de ministros autorizados, podían ser protestantes, evangélicos, judíos, digo, porque eso habilitaba a la idea del liberalismo de sumar población de otros espacios. Porque Sarmiento, de su visión, no tenía una visión solo de la escuela, era una visión de nación, de mundo. Entonces decía, bueno, hay que llamar las inmigraciones, inmigrantes europeos, gente civilizada a poblar la Argentina. Eliminemos al gaucho y a los pueblos originarios, que son incivilizados y bárbaros, y traigamos gente civilizada. Entonces, la escuela tenía que homogeneizar esta población. Y si ponías de frente que iban a enseñar la religión católica, los protestantes, judíos y evangélicos no iban a ingresar. Es más, a partir de la ley 1420, en las mismas colonias de poblaciones inmigrantes se crearon escuelas confesionales de sus religiones. Y seguían la ley 1420. Pero antes o después había enseñanza religiosa. Por eso muchas veces en las escuelas católicas, hay escuelas católicas que se ingresaban más temprano que las otras escuelas para ir a misa. Entonces, en la escuela se entraba a las 8 de la mañana, ¿no? 7:30 tenías que estar en la capilla. Y a las 8 empezaban las clases. No lo digo hace mucho de ahora, ¿eh? Si conocen escuelas católicas, en muchos casos es así. Y en la actualidad hay materias que tienen que ver con la religión, porque eso tiene que ver con la libertad de cada familia de elegir a qué escuela va su hijo, ¿no? Y en ese contexto lo que sucedía era que si se imponía solo la religión católica, los inmigrantes iban a ver con desconfianza la ley o la escuela en sí. Bien, ¿algo más sobre esto? Profe, ¿por qué si Roca tenía diferencias con Sarmiento, lo pone a Sarmiento en el Congreso? Como, no me sale la palabra, que Como encabeza presidente. como presidente. En realidad, en política se le diría una chicana, ¿no? Era como una cuestión, digamos, sabía que no iba a ir, y más que nada si lo ponía en ese lugar, porque era un congreso internacional donde Sarmiento no había tenido injerencia y que solo lo había organizado Roca con otra persona que ahora no me acuerdo el nombre, y que precisamente quería que se encuentre con todo esto, con los representantes de otras naciones, con los católicos. Imagínense Sarmiento con los católicos, las maestras y los representantes extranjeros. Hubiese sido un desastre. Entonces, precisamente fue una provocación de Roca hacia Sarmiento. Y Sarmiento respondió como creo que Roca pensaba que iba a hacer. No fue. Pero Claro. daba respuesta por otro lado. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, ¿cómo continúa entonces a partir de esto el nivel inicial?
¿Hay referencia al nivel inicial en la ley 1420? ¿Qué silencio? Voy a tener que agarrar la lista y empezar a llamar gente. Que hay unas compañeras que intervienen un montón. Pero a ver, los demás pueden hablar también, ¿eh? Esa sería la idea. El encuentro sincrónico tendría que ser un ida y vuelta. Sí, profe, desde el artículo 11. ¿Qué decía el artículo 11? El artículo 11 decía que en todo lugar donde se establezca una escuela primaria se sugería crear próximo una escuela, un jardín de infantes. Era una sugerencia, porque tampoco se podía, no había un amparo a la ley, pero sí había una sugerencia. Entonces se intentaba crear una escuela primaria y al lado un jardín. Como también cuando se creaban los institutos de formación, al lado se creaba un jardín de aplicación, ¿sí? Que ahora se le llama unidad pedagógica. ¿Vieron el Riglos? Al lado tiene un jardín. Bueno, ese jardín es el jardín de aplicación. Digamos que esto viene desde su origen. O sea, se originan juntos, porque se supone que los estudiantes que se forman van a aplicar sus prácticas en ese jardín. Ahora la formación excede la cantidad del jardín, pero digo que la intención de su origen es ese. Claro. Profe, y la ley 1420 también prohibía los castigos. Sí, Y además de enseñar a leer y escribir, ahí se empiezan a desarrollar las otras materias como geometría, ciencias, educación física, más amplio. sí, porque tiene una mirada fuertemente positivista. No sé si vieron el positivismo en pedagogía, supongo que sí, con Gonzalo. A ver, el posicionamiento pedagógico positivista. El positivismo es una corriente filosófica, ¿no? Pero que se hace carne en la escuela a partir del normalismo, que es la corriente pedagógica que se lleva adelante a partir de Sarmiento, ¿sí? Normalismo a partir de la escuela normal. Entonces, el positivismo lo que hace es incorporar las disciplinas científicas a la educación escolar. Entonces ahí empezamos a ver, más allá de la colonia, enseñaba solo las primeras letras, leer, escribir y contar básico. Como decía la compañera, ni en hoja, había una tabla con arena. Que, dicho sea de paso, cuando se libere todo esto, les aconsejo ir al Museo del Cabildo de Luján, que es muy interesante. En ese contexto, lo que sucedía era empezar a intervenir desde el currículum con otras propuestas, arte, ciencias naturales, ¿sí? Y esto se vincula con la metodología de Froebel. Si vemos esta idea del contacto con la naturaleza, la intervención, el juego-trabajo, ¿sí? El poder intervenir de una manera más activa, porque si vemos la educación tradicional ligada a la colonia, era una educación estática, ¿sí? Donde el niño era un sujeto pasivo, que lo que hacía era reproducir las lecciones que impartía el maestro. En cambio, en la escuela nueva, el niño es un sujeto activo, primero que es paidocentrista, el niño está en el centro. Y este niño para nada es pasivo, sino que tiene que ser activo porque es el motor de su propio conocimiento. Lo que hace el docente dentro de la escuela nueva es dar los recursos para que el niño pueda explorar, pero nada más. Miren lo que decía Montessori. Montessori empieza, ya es doctora, empieza a trabajar con niños con discapacidad, ¿no? Y ella empieza a interesarse por la educación infantil. Y algo que queda de su posicionamiento, más allá de prácticas que se llevan adelante en escuelas particulares ahora, es, por ejemplo, el mobiliario. Crear un mobiliario al tamaño de los niños, que lo vemos en todos los jardines, nos parece lo más natural del mundo, si lo desnaturalizamos no existía de tal manera, ¿sí? Ella lo pensó también adaptándolo a las necesidades de los niños con discapacidad. Entonces pensemos cómo se unen estas propuestas en lo que hoy conocemos como una sala de jardín. ¿Sí? Entonces, el juego, el paidocentrismo, el mobiliario, el posicionamiento del docente, la conexión con la naturaleza, digo, son cuestiones que tal vez uno lo ve como algo totalmente naturalizado o lo invisibiliza y es algo que fue construido con cierta intencionalidad. ¿Sí?
¿Qué más? ¿Algo más? Profe, no solamente el inmueble, también los espacios de la escuela, Ujú, eh, el aula, el recreo, una biblioteca y después que determinaba los descansos para los chicos, como el recreo. ujú. Claro, porque en la escuela tradicional no había descanso, las lecciones eran continuas. En cambio, a partir de este posicionamiento, el niño empieza a tener su momento de ocio, que era necesario para poder continuar aprendiendo, ¿no? Entonces, pensemos también en el contexto histórico. Si vemos la escuela nueva, se origina a fines del siglo XIX, Sarmiento toma cuestiones de Froebel, pero la escuela nueva fueron experiencias diversas a lo largo del mundo, que nunca conformaron un sistema educativo, pero sí hubo una gran diversidad de propuestas. En el caso de Argentina, estas propuestas se maximizan en la década del 20, del 30, donde empieza a haber propuestas de escuelas que llevan adelante la metodología de la escuela nueva. Entonces, a partir de este posicionamiento, empieza a desarrollarse un montón de acciones, no solo en nivel inicial, sino también en otros niveles. Porque bueno que yo les preguntaba, ¿qué cuestiones del nivel inicial se sostienen de la escuela nueva? No solo el nivel inicial, porque si nosotros vemos el nivel primario, bueno, ahora en este contexto no lo podemos, pero las salidas educativas, ¿sí? Las recreaciones, no sé, los festejos de los días de la primavera, ¿no? Como algo característico o del Día del Niño. Esos momentos de recreación no existían en el aula tradicional como tal, sino que fueron propuestas que se fueron colando desde la escuela nueva. ¿Sí? Entonces, no era solo rigidez e imposición de contenidos, sino también que el niño pudiera explorar, digamos, y eso se fue adaptando a los niveles educativos. Digo, quedó poco de esa primera idea, pero hay resabios que nosotros podemos palpar en las instituciones educativas. Bueno, Eh, ¿algo más que quieran Profe, comentar? Sí, otra característica de la pedagogía positivista, de la corriente positivista, es la práctica de tomar lecciones, en las que se le da un texto al niño y se le pedía que retenga y recite lo que le habían dado. exacto, y sin ninguna reflexión, ni digamos, elaboración, análisis, cuestionamiento, nada. Era una lección que se debía repetir de la misma manera que el docente realizaba. Y bueno, estamos acostumbrados porque hay muchas prácticas que han continuado en la escuela que tiene que ver con lo memorístico, ¿no? Es decir, no podemos negar que la memoria es necesaria, porque uno requiere de la memoria para poder recordar ciertos términos, retomar cuestiones para avanzar en las distintas complejidades que se nos presentan, pero no podemos ajustarnos solo a eso. Es decir, si nosotros necesitamos comprender y utilizar esa información a posteriori para su utilización en otro contexto, la memoria nos sirve muy poco. Es decir, la memoria tiene que contribuir al proceso de comprensión. Recordar para entender, reflexionar y explicar. La memoria por sí sola no tiene sentido, que era lo que se utilizaba desde el método tradicional positivista de la escuela. Que dicho sea de paso, hasta no hace no mucho tiempo, a los chicos se les pedía que estudien de memoria poesías, no sé, yo me acuerdo de poemas de cuando iba a la escuela de memoria, que recién ahora cuando los recito puede ser que entienda qué era lo que estaba diciendo. Pero digo, ¿qué sentido tiene utilizar la memoria si el otro no está comprendiendo lo que memoriza? O por ejemplo, las tablas. Ese es un clásico. Era repetir la tabla una a la otra y después, cuando tenías que aplicarlo en un cálculo, tal vez no lo recordabas. Digamos, ¿y cuál era el sentido de replicar si no entendías cómo se originó ese número o cómo se crea esa tabla, ¿no? Digo, son cuestiones que ahora la educación piensa, repiensa y lo ofrece desde otro lugar, de un lugar más comprensivo,
más analítico, más crítico. Bueno, y avanzado, finalizando ya el siglo XIX, empiezan a establecerse, digo, como para ir cerrando, empiezan a establecerse de la mano de Sarah Eccleston y las kindergarteninas, las escuelas de formación, los jardines de infante de aplicación, que fueron los primeros, y después se empiezan a establecer los jardines, como por ejemplo el Jardín Mitre en Capital, y se empiezan a crear jardines. Esto se limita y se frena con el posicionamiento de Lugones, el obstáculo que se presenta a partir del Congreso de 1900, que después va a ser retomado cuando se levanta esta proscripción al nivel inicial y vuelve a pensarse el nivel como un espacio deseado y posible de ser sostenido por el Estado, ¿no? Y va a tener su surgimiento más importante durante el peronismo, pero esto excede el momento que estamos estudiando ahora, ¿no? Como para ver que tuvieron que pasar mucho tiempo para poder ver al nivel inicial como un nivel central, necesario y posible de ser llevado adelante como política pública del Estado, ¿no? Básicamente eso. Ahora nos detenemos en inicios del siglo XX, ¿no? Es decir, cuando se conforma el nivel inicial, a partir de su origen, empiezan los primeros jardines, empieza la deslegitimación del nivel inicial y, bueno, su retroceso. Hasta ahí quedamos, ¿sí? Hoy solo les voy a dejar este link y alguna cuestión, no les voy a dejar lecturas ni nada, pero la semana que viene sí les voy a dejar unas lecturas para que si ya van terminando el trabajo, vayan avanzando en algunas lecturas que vamos a retomar después de la entrega, ¿sí? Esto lo planteo porque como yo les di 15 días para hacer la actividad, no podemos estar 15 días sin avanzar un poco porque tenemos un cuatrimestre demasiado corto, ¿sí? Así que si pensamos en 3 semanas ya termina el cuatrimestre y después nos vemos recién en agosto. Así que es importante que ir avanzando en las lecturas y en lo posible que avancen en las actividades propuestas, ¿sí? Esperemos que el próximo cuatrimestre estén un poco más organizadas y puedan intervenir en las propuestas, digamos, para poder hacer un seguimiento consciente de la asignatura y no dejar todas las lecturas para el final, porque en ese tipo de prácticas se pueden caer en errores conceptuales. ¿Sí? Ese sería la situación. Lo ideal sería que ustedes tengan las lecturas, que puedan aportar al encuentro sincrónico, que si tienen dudas la expliciten, porque si las dudas aparecen cuando están leyendo y no estamos juntos en este espacio, es más difícil poder acompañarlas. Bueno, ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Igual la semana que viene voy a dejar un foro de consultas por si tienen alguna duda sobre el trabajo, lo pueden expresar ahí, ¿sí? bueno, muchas gracias. De nada. Les pido ahora, por favor, que dejen su nombre y apellido en el chat, así queda registrado, porque yo tengo el registro, pero a veces falla y no quisiera tener alguna equivocación y no registrar sus presentes, ¿sí? Así que, por favor, si pueden enviar. Ahí leí a Ailén Rodríguez, dijo de Navarro, salió porque tuvo que acompañar a la madre a vacunarse, no hay problema. Han quedado sin luz. No hay problema, por suerte pudimos grabar el encuentro porque mi intención es esa. A veces ustedes tienen intención de quedarse y se quedan sin luz o tienen problema con el wifi y se desconectan. Digo, a mí también me ha pasado y me pasa. Así que la intención es poder grabar y que ustedes, aunque estén presentes, si necesitan volver a la grabación, esté a disposición, ¿sí? Bueno, ahora sí, detuve la grabación. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, las despido. Espero que tengan buena semana. Si tienen dudas o consultas, me
se comunican conmigo. Me pueden mandar un mensajito, yo dentro de lo posible contesto. Y bueno, la semana que viene les voy a dejar un foro de consulta y también unas lecturas para que puedan avanzar a medida que vayan terminando los trabajos, ¿sí? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias a ustedes Gracias, por profe. participar. Gracias. Nos vemos, gracias. Nos vemos, Chao. profe, gracias.